Programa 355. La serie Dark y los viajes en el tiempo. Dark es una serie alemana de televisión, de ciencia ficción y thriller. El argumento se desarrolla en el pueblo ficticio alemán de Winden. Localizado en un lugar similar a la región de la Selva Negra alemana, Winden es un pequeño pueblo rodeado de espesos bosques y una serie de galerías de grutas subterráneas. La historia cuenta los acontecimientos alrededor de 4 familias del pueblo: los Kahnwald, los Nielsen, los Doppler y los Tiedemann, en 3 líneas temporales diferentes: 1953, 1986 y 2019. El año 2019 es el punto de partida de la acción narrativa y arco principal, es decir, el momento presente en el cual se desarrolla la serie. Las líneas temporales se separan 33 años, una de otra, y los personajes interactúan entre ellas debido a que se desplazan entre cada una mediante un agujero de gusano, el cual es una especie de portal que conecta las 3 épocas. Cabe explicar que el agujero de gusano constituye un portal entre estos 3 universos, localizado en un punto específico de la galería de grutas subterráneas que surcan el pueblo donde sucede la historia. Las inexplicables desapariciones de niños y la escalofriante aparición de cadáveres infantes que corresponden a otras épocas fueron encontrados cerca de las grutas. Son los acontecimientos sobre los cuales el argumento principal se desarrolla. La historia continúa con las vicisitudes que cada familia debe enfrentar para intentar explicar el misterio de los viajes en el tiempo y el de los niños extraviados. La trama de la serie se desenvuelve con la desaparición de Mikkel Nielsen en 2019, en el bosque cerca de la entrada de una de las grutas. Sin mayor explicación y repentinamente, Mikkel se transportó al año 1986. Fue adoptado por una enfermera llamada Ines Kahnwald y criado bajo el nombre de Michael Kahnwald. En el futuro vemos cómo el personaje de Michael se suicida en 2019, cerca de la fecha en la que su yo infante está a punto de desaparecer al entrar en las grutas. De acuerdo con lo dicho acerca de la serie, uno de los puntos de inflexión del argumento es la posibilidad de viajar en el tiempo a través de un agujero de gusano. Esta es una hipotética característica topológica de un espacio-tiempo descrita en las ecuaciones de la relatividad general. En hipótesis teórica, un agujero de gusano provocaría el traslado de una dimensión temporal a otra, aunque la ciencia profana no ha podido comprobar esto. Los aportes de la teoría de la relatividad, de la teoría de cuerdas y de las investigaciones de Stephen Hawking acerca de los agujeros negros marcan un antes y un después sobre esta característica del universo. En Dark se utiliza la figura del agujero de gusano para la explicación de los viajes entre las 3 dimensiones temporales que se conjugan en su arco argumental. La construcción de una central nuclear cerca del pueblo en 1953 es la principal causante de que nazca este agujero de gusano. A través de este, los personajes se desplazan en el tiempo entre una y otra época. El desprendimiento de energía desde la central nuclear podría haber dotado de actividad a este agujero, que se encuentra en un punto central del laberinto de grutas que atraviesa el pueblo. Desde el inicio, Dark plantea la idea del tiempo no como una dimensión lineal, sino como la de un bucle infinito, basado en el concepto del eterno retorno, difundido en Occidente por Nietzsche como una conceptualización filosófica de los hechos, y basado a su vez en la concepción que tenían del tiempo las civilizaciones antiguas. Desde el primer episodio de la serie, con la muerte de Michael Kahnwald, el tiempo se representa como una variable cíclica. Esto se evidencia con la explicación posterior de la desaparición de Mikkel Nielsen. Ambas situaciones ocurrieron en 2019. Michael y Mikkel son la misma persona, en distintas edades, y así se expone una de las paradojas más conocidas sobre el viaje en el tiempo. Si alguien viaja al pasado, ¿qué pasa con su yo del presente? ¿Es posible que ambos seres se encuentren en un momento del futuro? En Dark, Mikkel y Michael conviven en la misma realidad, lo cual transgrede esta paradoja. La trama de la serie se desenvuelve a partir de los puntos en común que comparten las 4 familias, quienes se desempeñan como personajes colectivos en la historia. Así, Mikkel Nielsen, al convertirse en Michael Kahnwald,
crea su propia familia, y precisamente su hijo Jonas es quien viaja al pasado para determinar qué pasa con Mikkel y develar el misterio. La historia continúa con la intervención de Charlotte Doppler y Ulrich Nielsen, padre de Mikkel, quienes tienen la tarea de encontrar a uno de los niños desaparecidos en 2019. Ambos son policías del pueblo de Vinden. Las acciones de la serie se deslizan constantemente entre saltos temporales para explicar los sucesos ocurridos entre 1953, 1986 y 2019. De esta forma nos damos cuenta de que en 1953 la familia Doppler se encarga del manejo de la central nuclear desde su etapa de construcción. Los oficiales Egon Tiedemann y Daniel Canwall son los encargados de investigar la aparición de cadáveres de niños cerca de la central. Por tanto, aparece un elemento común en los tres contextos temporales: la misteriosa desaparición de niños y la simultánea aparición de cadáveres de otros niños, sin ninguna aparente explicación. Las investigaciones se desarrollan de manera paralela entre 1953 y 2019. Por cierto, hay un personaje temporal que se presenta en todos los universos sin ninguna variación en su apariencia física. Se llama Noah y se viste de sacerdote. Noah es el único personaje que está enterado de la posibilidad de viajar en el tiempo a través del agujero de gusano. Su cometido en la historia es generar un dispositivo o mecanismo para viajar con más facilidad sin las restricciones del agujero de gusano, esto es, desplazamientos de 33 años hacia el pasado o el futuro, siempre entre 1953, 1986 y 2019, sin explicación aparente, de manera aleatoria. Para lograrlo se aprovecha de varios niños para hacer experimentos. De este modo se esclarece la misteriosa desaparición de los niños y la simultánea aparición de los cadáveres en otras realidades temporales. Si bien en la trama de la serie no se especifica que se pueda viajar más allá de las épocas representadas, hay dos personajes que, de acuerdo con los guiños que la serie nos entrega, se puede interpretar que ellos vienen del año 2052, Jonas Canwall y Claudia Tiedemann, quienes regresan al pasado con el objetivo de cambiar los hechos y destruir el mecanismo que permite a los diferentes protagonistas de la serie desplazarse entre las tres épocas. Por lo anterior se completa y se justifica la configuración de uno de los temas más importantes que defiende la serie en su concepción temporal. El pasado influye en el futuro y el futuro influye en el pasado. Es decir, todo está relacionado entre sí. No hay un principio ni un final. El tiempo es como un círculo donde todos los hechos conviven. Todas las realidades temporales están unidas entre sí. De esta forma, Jonas, de 2052, le advierte al mismo Jonas, quien viaja a 1986, que no debe intervenir en el curso de los hechos. Jonas y Claudia viajan a 1953 para ayudar a un relojero, a H.G. Tannhaus, al proporcionarle elementos tecnológicos suficientes para construir un dispositivo que funciona como máquina del tiempo, con el cual pueden desplazarse con mayor facilidad en el agujero de gusano. No obstante, estos hechos no tienen una explicación coherente en una realidad objetiva. La posibilidad de viajar en el tiempo tanto al futuro como al pasado e influir en el destino de los personajes es el principal fundamento de esta serie. Todos los hechos están predeterminados por un solo hilo argumental, aunque los personajes no sean conscientes de lo que pasa y pretendan utilizar el agujero de gusano como puerta interdimensional para cambiar el curso de sus vidas y solucionar los problemas que se les presentan. En la serie se observa cómo todos los viajes tienen un sentido y una explicación. Las decisiones que toman los personajes influyen directamente en el desenlace de la vida de cada uno. Es decir, no existe un presente determinado, sino que el tiempo se mueve de manera cíclica como resultado del inmutable rumbo de los hechos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.